Capítulo 21. Investigación espiritual. P. Históricamente, la mayoría de los maestros espirituales han representado el florecimiento de un linaje, una tradición espiritual, o una escuela de enseñanza. ¿Cómo describirías tus raíces espirituales o fundamento espiritual? R. La presencia del ser es el maestro interior. En esta vida, fui expuesto al cristianismo tradicional de niño. Durante la adolescencia, sin embargo, esta se convirtió en un largo período de agnosticismo que se prolongó durante 20 años. Esto fue seguido por una cierta búsqueda de la verdad navegando a través del budismo y el zen, pero toda esta búsqueda se abandonó como inútil. Al final, fue desechada y abandonada. Aunque han habido intensas experiencias espirituales internas en la infancia y la adolescencia, además de una experiencia cercana a la muerte, su significado no había sido comprendido. Durante la edad de joven adulto, hubo la culminación de 4 años de psicoanálisis clásico que tuvo mucho éxito en alcanzar sus objetivos. A pesar del éxito psicológico y todos los beneficios desde el punto de vista del mundo ordinario, había un núcleo interno sin conciencia que estaba desesperado por llegar a alguna verdad mayor. Los intentos de desarrollar la consciencia espiritual verdadera resultaron ser desalentadores. De hecho, con la intensificación, la búsqueda espiritual llevó a una desesperación más y más profunda, que culminó en la crisis del descenso a los bajos fondos del infierno, donde fue destruida toda esperanza de libertad. Emergió de la total oscuridad espiritual y agonía del terror existencial y la soledad. Mientras en las profundidades eternas del infierno, surgió una voz interior que decía: si hay un Dios, le pido ayuda. A raíz de esa petición, sucedió un olvido de duración desconocida. Tal vez fuera un día más tarde, cuando el olvido de repente desapareció y fuera reemplazado por el esplendor imponente de la luz de la divinidad que brilló como el resplandor y la esencia de la totalidad. Lo infinito se puso en pie como la realidad que todo lo abarca. El ser brilló como la esencia de la pura consciencia porque no había ni sujeto ni objeto. El estado del ser era y es la radical subjetividad de la presencia y no es diferente del supremo, que está más allá de toda categoría. Por analogía, la luz del sol que ilumina la estratosfera no es diferente de la luz del sol que ilumina la Tierra. Una no es trascendente y la otra inmanente. Son solo puntos de vista que se originan a partir de un posicionamiento. Ningún posicionamiento es posible en la integridad total de la totalidad. Lo infinito es igualmente presente y es plenamente expresado tanto como un grano de arena en la totalidad de los universos. P. El término ser no es un término familiar en la religión tradicional de Occidente. R. Es un término que se origina en el estado de iluminación que emerge en el nivel de conciencia de aproximadamente 740. Hay muchos malentendidos y falta de información fidedigna sobre el estado iluminado. 245. Para empezar, no hay solo dos estados contrastados, tales como los de iluminado o no iluminado. Las realizaciones de la iluminación formal y clásicamente comienzan en el nivel de conciencia calibrada 600, que está más allá del estado de dicha experimentado en los altos 500S y que es incapacitante. Entregar el estado de dicha de Dios abre la revelación que marca el nivel de conciencia 600, donde la dicha incapacitante se sustituye por la paz infinita, la quietud y el silencio. P. Si no hay dos estados en contraste, tales como el de iluminado frente al no iluminado, entonces ¿cuál es la correcta comprensión del término iluminado? R. Hay etapas o niveles de iluminación que son progresivos. Podemos calibrarlos así como calibrar los diferentes términos que han sido utilizados durante siglos. No se trata de niveles de realidad, sino niveles del grado de conciencia de la realidad. Los niveles no denotan mejor que los niveles más bajos, sino solo la posición de la perspectiva, tanto como podrías describir el aspecto del mundo desde los diferentes niveles de la estratosfera, o las características de los océanos a diferentes profundidades bajo el nivel del mar. Las siguientes calibraciones fueron determinadas durante un taller de investigación. Santidad muy cerca de la iluminación 575. Dicha Satchitananda 575 más iluminado la dicha reemplazada por la paz, la quietud, y el silencio 600. Yo soy la consciencia del yo. Como ser o lo que es 650. Ser como existencia 680. Sabio 700. Sabio ser como Dios manifestado 740. Yo como la realidad última. Como afirmación total, el supremo. 740. Ser como más allá de la existencia o la no existencia 840. Avatar 985. Búdico en unidad con Dios manifestado y no manifestado 1000. Krishna / Cristo / en unidad con el Dios conciencia manifestado y no manifestado 1000. Yo como la realidad última más allá de esta dimensión trascendiendo las dimensiones 1100. Yo como esencia de la creación 1200. Arcángel 50.000 más divinidad infinito 246. P. Los niveles calibrados de conciencia sirven como punto de referencia y no son realmente distintos niveles de la realidad como tal. R. Las calibraciones son simplemente un atajo al significado que denota un nivel de conciencia que especifica tanto el contexto como el contenido. Cada nivel tiene su propia visión de lo que es real y significativo. Esto se traduce en diferencias en la motivación, los valores, el estilo de vida o los posicionamientos espirituales.
Cada nivel indica una trascendencia de lo que lo ha precedido y también indica las tareas que tenemos por delante. Se podría comparar de manera simplista a los niveles de grado de la escuela. El octavo grado material está más allá del séptimo grado, pero aún no del noveno grado material. La evolución espiritual es similar en que los niveles superiores de conciencia son comparables a la universidad, el posgrado, el doctorado, y el postdoctorado de investigación y descubrimiento. La diferencia entre el trabajo espiritual y el estudio académico es que el objeto del estudio espiritual es el yo del estudiante, y que en la medida en que las verdades deseadas son descubiertas, el estudiante se transforma y evoluciona hasta que el yo desaparece y es reemplazado por el ser. Por la inspiración espiritual, la conciencia del ser puede seguir evolucionando a un contexto cada vez más amplio que con el tiempo trasciende las dimensiones de las expresiones de la realidad de Dios. Las aparentes realidades del ego son trascendidas a nivel de la conciencia 600, lo que denota la transición del paradigma lineal newtoniano de la realidad en el dominio no lineal de la verdad espiritual. P. La idea de que un mayor nivel de conciencia es mejor que uno por debajo es solo una proyección de egoísmo. R. Eso es correcto. Ningún nivel calibrado es mejor que otro, sino que simplemente denotan diferente materia de objeto. Aunque, a lo largo de la historia, la humanidad ha quedado impresionada con el estado de iluminación, desde el punto de vista de la última posibilidad de Dios, es solo un comienzo. Comparado con un estudiante de secundaria, un graduado en la universidad parece muy avanzado, pero para un investigador post-doctorado, no es más que un mero requisito de mínimos. Mientras que el nivel de conciencia 600 es raro y 1000 más raro aún, los arcángeles calibran en o por encima de 50.000. Aunque no es discernible desde nuestra dimensión, tales enormemente altas energías influyen en toda la vida en todas sus expresiones. Podríamos decir que lo que es considerado un maestro espiritual dentro de la dimensión humana es, a su vez, un estudiante en evolución en las dimensiones mucho mayores. Cada estudiante espiritual es por lo tanto, un maestro para los que están detrás y un estudiante de los que están por delante. Para ser eficaz, un maestro tiene que ser adecuado para el público al que se dirige. Un avatar es el fundador de una religión y por tanto quien tiene la capacidad de enseñar para que tenga sentido para un gran número de personas en grandes extensiones de tiempo. Han habido seres muy evolucionados en el planeta que no enseñaron verbalmente porque no era su talento o destino. Para influir en el nivel de conciencia de la humanidad, no es necesario verdaderamente el lenguaje de la propia realización. La iluminación es, por tanto, una realización progresiva y no representa un producto acabado, o un punto final, o la finalización de la evolución de la 247 posibilidad espiritual. Los grandes maestros espirituales del pasado hablaron a una población humana que calibraba en 100 o por debajo. El nivel de conciencia de la humanidad ahora ha dado un salto crítico, enorme a 207, lo que significa que un campo de conciencia muy diferente prevalece ahora. Hay un número infinito de dimensiones en las que hay un número infinito de universos expandiéndose infinitamente, emergiendo en infinitas posibilidades. La actualización de cada potencialidad automáticamente vigoriza la creación de un número infinito de evoluciones de las potencialidades que se convierten en el núcleo de una serie subsiguiente de progresiones infinitas, es decir, la potencialidad infinita implícita en la teoría cuántica. Debido al lenguaje, esta descripción carece de perfección, pero trata de transmitir un sentido de la información. Porque la esencia de Dios es el catalizador de la creación, todo lo que es creado contiene la misma cualidad. Por lo tanto, el contexto último de Dios es una progresión infinita de infinitas potencialidades y posibilidades, cada una de las cuales crea una progresión infinita de progresiones infinitas. Aunque no es realmente satisfactoria, la explicación es la visión desde la perspectiva del ser como uno con el Creador. A medida que puedes ver desde el nivel calibrado 600 y por encima, y especialmente más allá de 1000, ya no hay que preocuparse más por el ego, que finalmente es visto como un problema residual de la humanidad en su esfuerzo por trascender sus cualidades de origen animal. La humanidad es solo una potencialidad de lo no manifestado volviéndose manifestado. Trascender el ego es, por tanto, probablemente como el jardín de infancia para los niveles de conciencia de 1000 y por encima. La humanidad se desarrolla progresivamente en todas las áreas de la ciencia, la tecnología, la industria, la física y la medicina, por lo que no es de extrañar que la consciencia espiritual también mantenga el ritmo. Puede que, de hecho, sea el catalizador de la evolución plena de la humanidad en todas las áreas. En la evolución, cada especie alcanzó su máximo potencial y se detuvo allí. Del tronco del árbol evolutivo, la siguiente especie más evolucionada entonces se levantó de nuevo. Esto también fue cierto en la evolución de las especies de primates. El Homo erectus y el Homo sapiens eran diferentes ramas y no solo la evolución posterior del mismo Cro-Magnon o el hombre de Neandertal. La naturaleza de la verdad y el universo no cambian, pero la comprensión de ella progresivamente avanza en todas las áreas. P. ¿Puede esto ser afirmado? R. La aparición de un medio para descubrir la verdad de la no verdad, falsedad, marcó el inicio de una nueva potencialidad.
No ser incapaz de distinguir la verdad de la falsedad es tal rígida limitación que impedía un mayor desarrollo de la conciencia, y esa ignorancia mantuvo a la humanidad en la oscuridad durante milenios. Sin ninguna prueba fiable para determinar la orientación o la dirección, el hombre ha sido capaz de avanzar solo por medio de su curiosidad sin dirección, básicamente la curiosidad animal. Al igual que la curiosidad de los animales, la inteligencia de la humanidad olió aquí y allí, se metió en esto y aquello, y se encontró con interminables descubrimientos. Luego vino la curiosidad acerca de lo que estos descubrimientos significaban. ¿Por qué se dieron? La religión trató de 248 proporcionar algunas guías, pero incluso con frecuencia eran bastante defectuosas, mal entendida, o simplemente ignoradas por las masas. Cuando los valores espirituales fueron negados, la destrucción masiva de la humanidad se produjo y millones murieron como consecuencia de la ignorancia espiritual. La Edad Oscura aún prevalecen en grandes áreas de este mundo. P. ¿Es esta última década el comienzo de una nueva era? R. La potencialidad ha avanzado y ya se ha manifestado como la elevación de la conciencia colectiva de 190 de 207. Lo importante de este salto no es solo que se trate de 17 puntos, a pesar de que en sí mismo esto es bastante grande, sino que cruzó la línea crítica del 200, lo que cambió totalmente las características. El nivel de conciencia 207 tiene cualidades totalmente diferentes a las de 190. Sería comparable al agua que cuando se llega al punto de ebullición de 100 grados, de repente se convierte en un gas, y desde ese momento ya no es un líquido sino un vapor y capaz de efectos totalmente diferentes en el universo. P. Desde la perspectiva de un nivel de conciencia avanzado, existe la consciencia de una multiplicidad de dimensiones. ¿Hay un puente entre la consciencia y lo que ya es conocido por la ciencia humana? R. Esa potencialidad es sugerida como una posibilidad por la llamada teoría de cuerdas de la física teórica avanzada. Esa posibilidad también sería sugerida, si se descubriera que durante eones, la llamada constante APA pone de manifiesto incluso la más mínima variación. La comprensión de tal inmensidad requiere de la expansión de los parámetros que graban los límites de la inteligencia. P. ¿No sería hasta el concepto de un número infinito de dimensiones un aposicionamiento? R. Sí. Esa es una astuta observación que significa que el oyente ha entendido estos discursos. La realidad última no está sujeta a ni se limita a las dimensiones, niveles o ámbitos, sino que los trasciende y, sin embargo, es todo en ellos como totalidad. La humanidad no es más que una expresión de esa potencialidad. La humanidad se identifica a sí misma como inteligencia, que es su capacidad para comprender y formular. Más allá de la inteligencia está un nivel más alto de la realidad que está más allá de formulación o definición. Está también más allá de testigos, observación o experimentación. Está más allá del ser o la existencia. No es ni manifiesto ni no manifiesto. El origen del propio infinito es infinita. P. ¿Cuál es la expresión del ser en otras dimensiones? R. El ser podría ser mejor descrito como cualidades prevalentes aparentemente diferentes en los distintos niveles de conciencia. Por debajo de 600, el ser es experimentado como ego. Más allá del 600, el yo se convierte en el ser del amor de Dios. En ese nivel, la luminiscencia de la presencia es un gozo exquisito, que luego, progresivamente, se disuelve en una paz y quietud primordial que abarca y es la divina esencia de toda existencia. Más allá de eso, la cualidad predominante de la presencia es su 249 esplendor como existencia de la totalidad. Más adelante, la realidad está más allá de la existencia o la manifestación, y más allá de eso, el esbozo del ser se revela como la última omnipotencialidad de lo no manifestado anterior a la conciencia misma, sin embargo, incluyéndola también en virtud de ser su esencia. Todo un universo o dimensión puede surgir de un solo pensamiento. Hay, por tanto, infinitos universos, dimensiones, y planos en las dimensiones debido a que cada potencial crea un número infinito de posibilidades, todo lo cual, a su vez, crear una serie infinita de posibilidades, y así sucesivamente. P. Eso está más allá de la comprensión. R. Ese es el saber interior del ser como el saber interior de la esencia de la creación. Todo es espontáneo y auto-creado. La esencia de la divinidad está presente en toda la creación como la creación misma. Lo infinitamente infinito de la infinita diversidad de la totalidad es auto-creadora. Los universos no son creados por algo que está fuera de ellos, sino por lo que es innato a su esencia. Los universos, dominios y dimensiones son autocreadas y auto-evolucionadas, debido a la omnipresencia de la divinidad. El Supremo podría ser comparado a una cualidad intrínseca o capacidad de la potencialidad y existencia. Por lo tanto, lo último es descrito como más allá de la forma o la existencia o la manifestación, más allá de lo que es o del ser, más allá de la conciencia o la consciencia, más allá de la totalidad o el vacío, y más allá de todas las cualidades, descripciones o definiciones. El lenguaje es un intento de indicar lo que no puede ser expresado sino que solo puede ser conocido en virtud de serlo. P. ¿Son estas verdades innatamente reconocibles? R. Sí.
Los estudiantes dicen que luchan por mantenerse en el ahora. La respuesta es que no has de buscar lo que ya está presente y es la única realidad posible. La queja es que mi mente está siempre en el pasado o anticipando el futuro. Ellos están hablando sobre el contenido de la mente. Aun cuando la mente esté buscando en el pasado o en el futuro, solo puede hacerlo en el momento presente. Es solamente porque la conciencia está siempre presente que puedes optar por revisar el pasado o anticipar el futuro. El tiempo es simplemente un posicionamiento y no la realidad. La consciencia proviene de la identificación con lo que sea que se identifique con el tiempo y descubrir que es simplemente percepción, y que las cualidades de la conciencia son intemporales e impersonales. Si piensas en China, eso no significa que te encuentres en China, porque el ser está siempre aquí. Los posicionamientos del aquí y ahora tienden a prevalecer. Son independientes del contenido. Incluso creer que estás en este universo o incluso de él es un posicionamiento. Es un error identificarse con el tiempo, el espacio o la dimensión, ya que es una limitación. El ser no experimenta el ahora en absoluto, sino que se da cuenta de su ubicuidad, es lo que siempre es. No hay tú, y no estás aquí o ahora aquí, ni estás en esta dimensión. La realidad última supera incluso la existencia o un término descriptivo, como la conciencia o la consciencia. El ser no está ni 250 presente ni no presente. La iluminación no es ni un estado ni una condición, ni un nivel de conciencia ni una realización, y sin embargo es todo ello. P. Hasta el momento presente, el sistema nervioso del ser humano ha sido capaz de manejar la energía del nivel de conciencia 1000. R. El cuerpo humano no está biológicamente preparado para manejar el proceso sin molestias considerables. Incluso hace 2500 años, el Buda describió su recorrido por el mismo proceso de ser atormentado por el dolor, como si sus huesos se hubieran roto. El sudor de sangre de Cristo y también cuando pasó por el dolor físico y agonía. Esos parecen ser un subproducto de la evolución de la conciencia a través de los 800S y 900S. P. ¿Cómo se explica esta evolución de la conciencia? R. Puedes postular karma, compromiso, dedicación, devoción y voluntad de estar al servicio de Dios y la humanidad. También eres ayudado de lo alto, por arcángeles. La conciencia por su propia naturaleza, sigue avanzando hasta que encuentra un error que debe ser corregido. La perseverancia resuelve los posicionamientos en el conocimiento. Esta es una ocurrencia inusual. Más a menudo, a medida que la conciencia alcanza el nivel 600, se detiene y permanece así para el resto de la vida. Esto sucede porque cada nivel de revelación es tan completo y cumplido que el sentido de plenitud lleva a la evolución de la conciencia en el individuo a una parada. Esto es por lo que la mayoría de los seres iluminados paran una vez que cruzan la línea del 600. La felicidad es total y no parece pudiera haber posibilidad de nada más. Ni siquiera es plausible que pudiera haber algo mayor, y desde cierto punto de vista, esa conclusión es correcta. Cada nivel es total y completo en sí mismo. Ese sentido de plenitud, finalidad y totalidad es característico de todos los niveles más allá de los altos 500S. Por tanto, no existe la curiosidad ni ninguna sensación de lo incompleto, ni hay ninguna tendencia hacia una mayor investigación. Característica de la evolución de esta conciencia, sin embargo, fue que en cada nivel, una apertura aún persistió. Hubo una consciencia que no estaba completa sino en un proceso continuo. Tal vez hubiera también la voluntad de que el ser fuera utilizado para una mayor evolución de la expresión de su propia esencia y potencialidad. El elemento esencial fue la voluntad de entregarse a ese proceso, que estaba pasando por su propia cuenta. La creación expresa su potencial cuando las condiciones son favorables. P. ¿Cuál es la comprensión de las palabras de Jesucristo? ¿Vine con una espada? R. La verdad es una espada que corta la ignorancia y las barreras del ego, junto con su inclinación por el engaño y la negación. Esta cita ha sido distorsionada para justificar el uso de la fuerza y las guerras físicas. P. Desde cierto punto de vista, cada maestro espiritual de la historia ha tenido un efecto específico y, a partir del punto de vista común, un propósito. ¿Hay alguna intención identificable en esas enseñanzas? R. El propósito es la clarificación y la explicación así como la recontextualización y acomodar la comprensión. Muchas paradojas y malas 251 interpretaciones han surgido en la historia de la religión que han dejado a la humanidad con la duda y la incomprensión. Estas malas interpretaciones y confusión han dado lugar a que un gran número de personas rechacen la religión debido a sus ambigüedades, falta de claridad, y la falta de aplicación de sus propias enseñanzas. Con las herramientas de búsqueda espiritual ahora disponibles, la clarificación es posible para todo el mundo simplemente preguntando. El propósito de los niveles calibrados de conciencia y la prueba de kinesiológica es proporcionar un medio para comprender la verdad y verificarla y documentarla en términos que estén abiertos a la validación consensual. Ninguna navegación precisa o cartografía del mundo fue posible antes de la llegada de la brújula y el sextante. Ningún conocimiento real del cosmos fue obtenido sin el telescopio. Y ningún conocimiento de las bacterias o las enfermedades estuvo disponible sin la invención del microscopio.
El descubrimiento y aprovechamiento de la electricidad transformó el mundo y la vida humana. Cada descubrimiento amplía el conocimiento del hombre y, análogamente, la investigación espiritual y el descubrimiento son ahora posibles y disponibles para todos. Cuando buscamos desde un punto de vista histórico, los niveles de conciencia extremadamente altos parecen destacar, pero si ese fenómeno es recontextualizado en la posibilidad del futuro, probablemente se volverán a ver desde un tiempo futuro, como muy rudimentarios al igual que nos fijamos en los primeros aviones como antigüedades. P. La prueba kinesiológica está limitada al uso solo por aquellas personas que calibran por encima de 200 y con una motivación que sea íntegra. R. Eso es aparentemente una salvaguarda innata. Solamente la integridad tiene acceso a la verdad. P. Eso no parece justo. Una prueba de la verdad que es negada a quienes más la necesitan. R. Pero eso es lo justo para el universo. Has de discernir la diferencia entre derechos y privilegios. Todos los llamados derechos son simplemente privilegios concedidos por acuerdo de la sociedad. Entender ese concepto marca la diferencia entre la gratitud y arrogancia. La ilusión de derechos es una inflación del ego que puede conducir a un posicionamiento narcisista de autoridad, la cual es hostil, demandando, no apreciando, y de actitud paranoica. Uno no puede adquirir derechos por sí mismo. Ellos son un don ganado por una sociedad libre. Todo derecho está también sujeto a las limitaciones del contexto, como los derechos civiles en tiempos de guerra o el derecho a marchar por el bosque durante una sequía. Los monarcas reclamaron el derecho divino de los reyes para justificar su abuso de las masas y negar cualquier responsabilidad. Ten en cuenta que cualquiera de los llamados derechos pueden ser borrado por un simple golpe de pluma. La Constitución de Estados Unidos, que calibra por encima de 700, afirma que la igualdad de todos los ciudadanos se deriva de la divinidad de su creador. Ser creado por Dios no es un derecho sino un don. Se espera del gobierno y de los ciudadanos que se comporten de una manera en concordancia con la realidad espiritual. 252 Incluso los derechos constitucionales hacia la vida, la libertad y la felicidad pueden perderse como resultado de cometer un delito. Luego, una vez más, los derechos de los acusados están sujetos a la interpretación y la argumentación jurídica. Los estadounidenses se sorprenden al saber que en muchos países extranjeros, el acusado no tiene ningún derecho en absoluto. Incluso en Estados Unidos, el derecho a un juicio con un jurado presente no es una realidad sino un ideal. Las pruebas de ADN han revelado que una multitud de inocentes han sido ejecutados. Fiscales y testigos deliberadamente falsifican pruebas, y muchos jurados lo forman personas sin la capacidad intelectual necesaria para entender, incluso los hechos presentados. Es interesante destacar que el concepto de derechos calibra de 240, mientras que el de privilegio calibra a 520, una diferencia muy grande. P. ¿Los niveles calibrados indican niveles de verdad o realidad? R. No. La calibración es solo una indicación del grado de consciencia o comprensión. Lo que parece verdad varía de un nivel a otro, así como la capacidad para la comprensión o la firmeza en la orientación de la propia vida y las elecciones que le son concordantes. Por ejemplo, la persona escucha la verdad, pero no la practica. P. ¿Puede darnos un ejemplo de la investigación espiritual habitual, de cómo se hace por un grupo de investigación espiritual? A. Información muy decisiva y crítica puede ser descubierta, lo que a su vez explica observaciones de otro modo ambiguas. Por ejemplo, el mantra OM se calibra a 740. Por otro lado, el mantra OM calibra solo a 65. Probablemente hay muchos individuos y grupos en todo el mundo que están recitando el mantra OM y se preguntan por qué no llegan a la iluminación. Hay todo tipo de prácticas y creencias religiosas que no solo son ineficaces sino que son realmente perjudiciales y tienen un efecto exactamente opuesto al deseado. Hay consignas espirituales comentadas procedentes de los reinos astrales que son canalizadas a través de los mediums que se vuelven ampliamente citadas, con cejas muy significativas subidas como si les dieran un aura de enseñanza secreta de algún maestro. Muchas citas son una tontería, pero los creyentes ingenuos son fácilmente seducidos e impresionados. Todos los llamados maestros o profesores, así como las prácticas, métodos, técnicas, ejercicios de respiración, cantos, o cualquier otra supuesta verdad espiritual o práctica debería ser examinada y calibrada. Como en muchas actividades humanas, el alto valor de lo que es genuino atrae una invasión de imitaciones fraudulentas. Esto es especialmente cierto en el campo de la espiritualidad. P. Ha enseñado a algunas personas primeros auxilios espirituales. ¿Cómo funciona eso? R. Para terminar con el malestar, haz lo siguiente. 1. Golpear el timo. La glándula del timo está ubicado detrás del esternón superior. Golpea la zona con una mano cerrada y di, al mismo tiempo, ja rítmicamente 3 veces, y entonces, después de una pausa, lo haces 3 veces más. Sonríe mientras lo estás haciendo e imagina a algo o a alguien que ames. Eso podría ser una figura divina o incluso tu mascota favorita.
El timo 253 es el controlador del sistema de energía de la acupuntura y se relaciona con un estado de salud general inmune, que es propenso a ser suprimido por el estrés. Este método fue originalmente enseñado por el Dr. John Diamond. Ver lecturas recomendadas. 2. Luego exhala la energía espiritual de la base de la columna hasta el chakra de la corona. En cada inhalación, imagínala como luz. Ella fluye desde la base de la columna vertebral hasta la coronilla de la cabeza. Incluso unas cuantas respiraciones hechas de esta manera causan un efecto muy notable. 3. Mientras haces la respiración, piensa o pronuncia la sílaba OM, a medida que avances en lo anterior. La O es pronunciada como la letra O en inglés, es decir, O barra. 4. Imagina a alguien que ames. 5. Mientras envuélvete en este proceso, encuentra dentro de ti la voluntad de tu corazón a entregar cualquier cosa y todos a Dios y renueva tu devoción por encima de todo. Las instrucciones anteriores te levantan de una forma rápida y sencilla de la arena del conflicto y la angustia. No se necesita práctica y los resultados son obvios, incluso en el primer intento. Esto puede ser seguido por la oración y la meditación que centran la atención en la imagen completa, visión periférica, de lo que estás testificando, en lugar de quedarte atascado y envuelto en los detalles. La ecuanimidad es retenida por la relación a una situación total en lugar de cualquiera de sus partes. Esto tiende a mantenerte en el nivel de testigo en lugar del de los efectos de los detalles con apego a los resultados. P. ¿Cómo se puede disminuir el malestar que a veces surge del trabajo espiritual de la búsqueda del alma? R. Podemos aprender de la experiencia del psicoanálisis clásico en el que existe la regla. Siempre enfoca los primeros problemas por el lado del ego, conciencia, antes de empezar el proceso de descubrimiento de lo que acecha en el inconsciente del paciente. Esto significa ablandar primero la conciencia, hacerla más razonable, y disminuir su capacidad para ser rígida y crítica del negro y blanco, actitudes de correcto e incorrecto y las críticas. No atenuado, el superego o conciencia puede ser extremadamente cruel y salvaje, sin domesticar. Es a partir de esta área del ego que el odio e incluso el suicidio causado por la culpa pueden resultar. Una persona rígida que sea propensa a la crítica en blanco y negro ha de ser educada para ver las cosas en contexto, como parte de ser humano. Ha de desarrollar una más benigna actitud, perdonando, y siendo compasivo. El ego racional tiene que volverse más tolerante y receptivo, ya que, en las capas más profundas del inconsciente, se encuentran los impulsos prohibidos que se originaron en la mente animal. La capa más profunda del inconsciente, el id, piensa en los extremos y utiliza el simbolismo extremo. No solo odia a sus enemigos, francamente quiere matarlos. En el trabajo espiritual, del mismo modo, la educación acerca de la naturaleza intrínseca del ego y su evolución y estructura te ayuda a ver que es una enfermedad heredada, un mecanismo impersonal que ha de ser suavizado. Es importante para el buscador darse cuenta de que la mente humana no tiene capacidad para diferenciar la verdad de la falsedad. Antes 254 de sondear las profundidades, la capacidad y la disposición para el perdón, el amor y la compasión necesita ser fortalecido. La ignorancia es una herencia humana innata. Además, la mayoría de la humanidad es extremadamente ingenua. En el mundo occidental, por ejemplo, la gente ni siquiera es consciente de su herencia kármica o de sus profundas influencias. Ellos piensan que solo hay un yo personal de esta vida que está tomando elecciones o decisiones. Del mismo modo, hay una ignorancia prevalente en la diferencia entre religión y espiritualidad. Al comprender que la mente funciona por medio de los posicionamientos, se tiende a obviar la culpa y el autoataque. El aspirante espiritual también necesita atenuar la autoculpabilidad al darse cuenta de que la conciencia humana tiende a ser dominada por la conciencia colectiva y los campos de energía. Por su misma naturaleza, el camino hacia Dios no es fácil. Se requiere considerable valor, fortaleza, voluntad y paciencia, que son reforzadas por la humildad y la conciencia benigna. P. Antes de comenzar el autoexamen en serio, ¿puede uno saber de antemano cómo de peligrosa potencialmente podría ser su propia conciencia, superego? R. Sí, uno puede simplemente calibrarse. Si esto no es posible o aceptable, entonces puedes evaluar muy bien lo que está presente al ver lo que piensas de los castigos a los malhechores y lo que merezca la sociedad para estos es la misma suerte que tu conciencia mantiene en suspenso para ti. Si piensas que los malvados merecen la muerte, entonces esa es la misma frase que ya has pronunciado sobre ti mismo. La desventaja de la historia humana se mantiene viva y simplemente oculta en el inconsciente. Tienes que realizar pronto en el descubrimiento de que probablemente estás encontrando negatividades que pueden ser molestas. Para aminorar la reacción, es necesario tener en cuenta que este material no es el verdadero tú, y todavía necesita la luz del día para ser extinguido. En sus raíces, el ego está en el egoísmo extremo y carece por completo de todo principio ético. Como será recordado de la famosa imagen del buey zen pastando, el buey es salvaje y necesita ser domado antes de que se puede montar de manera segura. En todo momento, siendo conscientes de que el verdadero tú no es el ego.
Niega la identificación con él. Puedes practicar esta consciencia cuando miras la televisión, lees el periódico o ves una película. Observa que la sociedad es simplemente el escenario en el que el ego es demostrado por todos al ver. Esta observación educativa lleva al no apego. En realidad no es necesario someter el ego, sino simplemente dejar de identificarse con él. Aunque, en las profundidades del ego se dé el deseo de matar a los enemigos, ese no es el real tú, sino la propia herencia animal, tal como existe en el cerebro humano y la conciencia colectiva. P. ¿Qué pasa si uno es incapaz de utilizar el método kinesiológico? R. Hay muchas personas que saben cómo utilizar la prueba. Existen las tablas de los niveles de conciencia, muchos sitios web, y muchos 255 profesionales holísticos que utilizan la kinesiología y están dispuestos a enseñar. La simple respuesta de sí no, puede incluso ser obtenida con cualquier niño ingenuo como sujeto de prueba. También hay clases, talleres y vídeos que muestran las técnicas. Los libros del Dr. John Diamond la explican en detalle. El procedimiento más fácil es seguir las enseñanzas que ya han sido calibradas y autenticadas. Rechaza ser impresionado o desconcertado por lo extraño, el secreto, las verdades que han de ser pagadas. Evita las multitudes que acuden a las novedades. Recuerda que los reinos astrales inferiores, que son el origen de los pseudo-espiritual tramposos, son los reinos de los que han renegado de Dios. Su propósito es acechar y atrapar a los ingenuos y vulnerables. Uno de sus trucos favoritos es sonar piadosos y citar antiguas figuras religiosas con el fin de transmitir un aura de autenticidad. Ten en cuenta que las personas realmente realizadas no afirman que su conciencia derive de una fuente externa, entidad, antiguos maestros, o personas. La presencia de Dios es su única autoridad propia y no requiere confirmación.